Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital 3.1 HD y por el fanpage Vivi UPAO TV. Son las 5:51 y siempre nos va a motivar seguir informando y aprendiendo sobre el tema educativo, cómo contribuir a formar futuros ciudadanos con sólidos valores, y eso es lo que se busca a través de la educación. El día de ayer se inició en el país el año escolar 2021, un segundo año atípico producto de la pandemia. Vamos a conversar para que nos informe cuáles son las estrategias que va a utilizar el Ministerio de Educación justamente en este segundo año de la educación no presencial, con la consultora del Ministerio de Educación, la maestra Blanca Barrios, que siempre accede de manera muy gentil a nuestras invitaciones. Profesora Blanca Barrios, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen en este canal para poder seguir dando las orientaciones de lo que está pasando en educación. Bien, ayer iniciaron muchos escolares, imagino como todos, con ilusión de seguir aprendiendo, lamentablemente en una situación totalmente distinta, un contexto donde no se puede dar esa interacción social, profesora, que es algo tan importante en el ser humano. Justamente quería iniciar la conversación con esto. ¿Cómo impacta la educación no presencial en las relaciones sociales de nuestros escolares? Bueno, nuestros escolares pues son parte de la sociedad, ¿no? Entonces ahorita ellos están pasando prácticamente nuevamente a la escolaridad, al retorno a clases, muchos con alegría, otros todavía en medio de la enfermedad. Y esa es la parte más importante que tenemos que rescatar en estos primeros días los docentes, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo en las familias, porque las expectativas pueden ser muy altas. Nosotros estamos pensando en un nuevo año escolar 2021, en el que tenemos que consolidar lo que nos faltó a realizar en el 2020. Sin embargo, no podemos dejar de escapar la parte emocional, porque hay muchas familias que aún están siendo afectadas. En esta semana hemos escuchado que ya nuevamente nuestra región La Libertad está pasando a un nivel crítico, por decirlo así, ¿no? En medio de esta pandemia. Entonces, cierto que hemos aperturado las aulas, hemos aperturado el año escolar, pero no hay que descuidar la parte emocional, la parte social, como tú dices, que aún está en riesgo por esta pandemia. Sí, qué importante lo que usted también destaca, profesora Blanca Barrios, porque cada niño es un mundo distinto. Ayer conversamos con una maestra del colegio Ricardo Palma, del 6º grado de primaria, y nos decía de que ella tiene en su registro matriculados a 30 chicos que acaban la primaria este año y que ayer habían asistido solamente 15, la mitad del salón. Y le pregunté, profesor, ¿y qué es lo que va a hacer? Me dijo, ya estoy llamando a mis alumnos a uno por uno para preguntarles por qué el ausentismo a clase, y como usted dice, cada estudiante debe estar viviendo pues una situación también muy penosa, porque puede haber fallecido un familiar, el padre de familia tal vez, o un hermano que esté infectado. Cada escolar es un mundo distinto. Por eso mi segunda pregunta es, ¿qué es lo más importante en estos tiempos de pandemia para el sector de educación? Que el alumno aprenda conocimientos, que sea un capo en matemática, un capo en razonamiento verbal, o que aprenda o desarrolle otras competencias y otras habilidades, profesora. En este tiempo lo que nosotros desarrollamos son competencias, ¿no? Y las competencias encierran una serie de capacidades, una serie de habilidades con el manejo del conocimiento para poner en marcha la resolución de diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces, lo que nosotros evaluamos y lo que desarrollamos con aprendizaje tiene que ver con la movilización de diferentes capacidades justamente hacia la resolución de diferentes problemas que pueden suceder en la vida misma, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el aprendizaje. Por otro lado, cuando tú hablas de lo emocional, si nosotros hablamos
de aprendizajes en relación a competencia, de hecho que van a estar involucradas también los valores, las actitudes, los sentimientos, las emociones que tiene que ver con la persona. Nunca nos debemos olvidar que el ser humano es integral. Y otra de las cosas muy importantes que el maestro no tiene que olvidar es de que está demostrado científicamente, los estudios demuestran que la parte emocional, cuando el estudiante está bien, está tranquilo, no tiene situaciones de estrés, no tiene temores, no tiene angustia, los aprendizajes fluyen. En cambio, cuando no existen este contexto donde hay un soporte emocional, donde él no se siente de repente que le están brindando la contención emocional, es muy difícil que fluyan los aprendizajes. Entonces, cuando nosotros atendamos la parte emocional, de hecho que van a seguir dándose la parte cognitiva, los aprendizajes cognitivos, que muchas veces las expectativas de los padres apuntan hacia eso, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, ellos están pensando, por ejemplo, en la primaria, en la suma, en la resta, en el manejo de la lectoescritura, pero tenemos que entender de que nosotros somos seres integrales. Entonces no estamos separados, ni aprendemos de manera separada. Por eso es de que en estos primeros días lo más importante es que haya la conexión. Yo les decía a un grupo de maestras con las que conversaba es que hay el clic. Una vez que existe el clic, el resto... La empatía, ser empáticos, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Ahora, profesora, en este contexto que usted muy bien lo describe, se hace pues necesaria la presencia de la asistencia psicológica en los escolares. El maestro puede leer, documentarse, prepararse, recibir capacitaciones, talleres de psicología, pero el maestro de aula pues no es un psicólogo, no es un educador, un pedagogo. Por eso qué importante es que haya la presencia de una asistencia psicológica. Dentro de las políticas del Ministerio de Educación, ¿esto se ha tenido en cuenta? ¿Hay mayor presencia o convocatoria de psicólogos educativos en las escuelas? Sí, mira, es muy importante lo que tú dices y eso también tenemos que tenerlo claro. El maestro es un profesional, como tú lo has dicho, para la pedagogía. Sin embargo, nosotros detectamos algunos problemas. Nosotros sí tenemos que generar ese vínculo de confianza, ese vínculo de apego, ese vínculo emocional en el cual tenemos que estrechar lazos para que el estudiante se sienta en confianza. Tanto en la primaria como en la secundaria, nosotros nos manejamos bajo un tema, bajo un área que se llama el área de tutoría. Y para este año 2020 que pasó y este año 2021, es muy importante que el maestro se desarrolle como tutor y principalmente tenga en consideración ese desarrollo armónico del estudiante. Entonces, cuando el maestro empieza a mirar a sus estudiantes y puede ver que de repente en alguno de ellos está sucediendo alguna situación distinta que le está afectando ese desarrollo armónico, es ahí donde tiene que conversar con los padres y derivarlo al especialista. Por otro lado, las UGELes, a través de una partida del Ministerio de Educación, sí cuentan con ayuda de un staff de psicólogos, ¿no? Entonces sí hay una implementación que no es lo suficiente, pero sí existe una implementación. Además que no olvidemos de lado que también, así como los estudiantes necesitan el apoyo, también en este momento los docentes necesitan el apoyo, porque el ayudador, ¿cómo ayuda si también no sabe hacer llevadero todos los problemas que ya lleva como en su parte personal, ¿no? Efectivamente, ¿no? También el maestro, como usted lo dice, el educador en aula requiere también de una atención, de una orientación psicológica, porque el maestro es un ser humano como todos nosotros, que también siente, sufre, padece necesidades,
y puede estar viviendo en su casa también una situación de enfermedad de algún familiar por la COVID-19. Ahora, profesora Blanca Barrios, también es importante, usted nos mencionaba en anteriores oportunidades que el año pasado, pues, nadie repitió el año. No es la intención que los alumnos reprueben y vayan perdiendo o perdiendo el año. En este 2021 se va a reforzar lo que usted decía, las habilidades o las competencias que no pudieron de repente darse en su mayor magnitud el año anterior. Y también háblenos de diagnóstico, de este diagnóstico que deben hacer los profesores durante este mes de inicio de año escolar. Yo creo que para este tiempo ya los maestros lo tienen claro, ¿no? Entonces, sobre todo hacer llegar la información a los padres de familia, que en este mes de marzo lo que los profesores van a desarrollar es la evaluación diagnóstica. En esa evaluación van a mirar 3 aspectos importantes para poder luego fluir el aprendizaje. En primer lugar, la conectividad, cómo es que está el niño, cómo es la familia donde se está desarrollando el niño, ¿no? ¿Quién es el que de repente en primaria, en inicial, quién es la persona que le va a acompañar? En secundaria, ¿quién es la persona que le va a hacer seguimiento al estudiante en el desarrollo de sus cursos, ¿no? Y también, por otro lado, en el segundo aspecto tenemos que nosotros los maestros sabemos que nuestros estudiantes tienen una serie de características generales. Entonces tenemos que hacer un estudio para poder ver si es que ese desarrollo se ha ido dando de manera armoniosa, ¿no? Tal cual nos dicen los diferentes autores, para poder hacer énfasis en de repente diferentes puntitos que están faltando y poder así ayudar a que nuestros estudiantes se sigan desarrollando de manera armónica, como seres integrales que son. Y el tercer aspecto, el más importante, es el que tiene que ver con el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, en ese sentido, es de que se va a hacer un análisis acerca de cómo es que se vinieron desarrollando los aprendizajes del 2020. Aquellos que se identifiquen que no se desarrollaron, pero en esta evaluación diagnóstica son los que se van a sumar a los del año 2021 para poder desarrollarlos a partir del mes de abril, ¿no? Entonces, esa es la forma como se van a desarrollar los aprendizajes y es importante que los padres de familia entiendan que este marzo es de mucha importancia. Hay algunos que están diciendo, pero solo los están evaluando, yo quiero que aprendan. Entonces sí, van a aprender, pero tenemos que partir de un diagnóstico, tenemos que partir de información que tenga que ver cuánto saben para poder seguir con el aprendizaje. Hay un teórico que habla que si el aprendizaje no se da conectado a los saberes previos, ¿no? Es muy difícil que tengan larga duración, eso nos dice Vygotsky, ¿no? Entonces es muy importante por eso de que nosotros en este momento histórico, habiendo pasado todo lo del año 2020, tengamos con claridad desde qué punto de partida vamos a iniciar los aprendizajes en el 2021. Muy bien, profesora. Y ya para culminar, no cabe duda pues de que esta pandemia, entre otros aspectos importantes, va a dejar una gran lección a estos futuros ciudadanos, a estos escolares, como es que hay que valorar mucho la salud y el cuidado de ella depende mucho de la higiene personal. Creo que eso va a calar y está calando mucho en esta nueva generación que tiene que lavarse las manos, que tiene que cuidar su distancia, mantener su distancia física y sobre todo de usar su mascarilla para evitar contagios. Muchas gracias, profesora Blanca Barrios. Siempre es un gusto conversar y seguir aprendiendo con usted. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, decirle a los padres de familia de que ellos en estos días están muy nerviosos. Hay padres de familia que no se han podido conectar, ¿no? Con no sé, con la institución, no han podido obtener el link, ¿no? Entonces, esas son cosas que pasan aquí en la tecnología y todos tenemos que guardar tranquilidad, porque en este tiempo no podemos estresarnos, el estrés nos baja las defensas
y no queremos enfermarnos, porque hay mucha gente que ya está enferma, está siendo atendida, entonces los que estamos sanos tenemos que cuidarnos. Esa es la única consejo que yo podría dar a los padres, ¿no? En este momento cuidar mucho de sus hijos, mantener la tranquilidad, esperar. En estos medios tecnológicos no son fáciles, hay muchos problemas de conectividad, vuelvo a decirlo, ¿no? Las líneas y el internet aquí en el Perú no es bueno, pero lo importante siempre es mantenernos tranquilos para poder mantener nuestra salud también. Muy bien, muchas gracias, profesora Blanca Barrios, consultora del Ministerio de Educación, estuvo compartiendo información muy importante acerca del año escolar aquí en UPAO Noticias. Gracias, profesora, nuevamente. Vamos a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.